un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La elección de Tracy Flick. If you're one of the millions of Americans who still believes that honesty, integrity, and fidelity are the cornerstones of our democracy, we suggest you wait for another preview before getting your popcorn. In the nation's capital, a new leader has found a place in the halls of power. But her story began in the halls of high school. We'll move on now to the presidential race with three candidates running. The first is Tracy Flick. One thing that's important to know about me is that I'm an only child. Como saben todos los que la vieron en video o en el TV Cable durante todos los años que la programaron, Elección es mucho más que una comedia estudiantil. Elección es una historia de humor negro, azar y tragedia, que para muchos ha vuelto una de las miradas definitivas que Hollywood haya dado sobre el proceso democrático y el acto mismo de votar. Y el impacto de la película fue tan profundo y duradero en la cultura popular que incluso nos legó a un tipo humano, Tracy Flick, la estudiante con aspiraciones políticas interpretada por Reese Witherspoon. Elección estaba basada en la novela de un entonces joven escritor llamado Tom Perrotta. Elección era uno de los manuscritos suyos que habían sido rechazados por su agente, y Perrotta la ofreció a un productor de Hollywood como una especie de último recurso. El productor gustó de la novela y la puso en manos del también entonces joven director Alexander Payne, que poco antes había debutado en cines con una brutal sátira sobre derechos reproductivos llamada Ciudadana Ruth. Meet Ruth Stoops. The cops know her by name. Ruth, wake up. Payne, quien luego terminaría dirigiendo películas tan alabadas como Entre Copas y Los Descendientes, estaba entonces ganando fama y respeto en Hollywood. La novela de Tom Perrotta, con su pequeña intriga estudiantil sobre una elección de centros de alumnos en un colegio de New Jersey, no parecía a priori material de Oscar. A pesar de eso, Payne y su co-guionista Jim Taylor decidieron adaptar la historia de Perrotta y en uno de los grandes gestos de genio de la historia del casting, escogieron para los dos papeles principales a los dos intérpretes que harían legendaria la película. Para el rol del profesor bonachón y frustrado, escogieron a Matthew Broderick, lo que fue una declaración de principios. Darle el papel del maestro insignificante al actor que en los 80 fuera el símbolo del estudiante rebelde, el Ferris Bueller de esa joya de las comedias ochenteras que fue experto en diversiones. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. What is so dangerous about a character like Ferris Bueller is he gives good kids bad ideas. Y para Tracy Flick, el rol clave, aún más importante que el del profesor, escogieron a una joven Reese Witherspoon. My mom is really devoted to me. She likes to write letters to successful women like Elizabeth Dole and Connie Chung and ask them what advice do they have for me, Tracy, her daughter. Aunque Witherspoon ya tenía una década de películas a su haber, su único rol importante a la fecha había sido en una comedia de fantasía llamada Pleasantville. El periodo 1998-1999 fue el momento clave de su carrera. En la misma temporada donde filmó Elección, también se fue a trabajar en Cruel Intentions, otro drama de secundaria que en el mercado latino fue conocido como Juegos Sexuales. I can't win with you. It's not about winning, Sebastian. Please stop. It's okay, you can laugh. Pero, ¿de qué se trata Elección? ¿Y por qué causó un impacto tan duradero en cierta generación de norteamericanos? ¿Y por qué, a 20 años de distancia, queda clara la extraña lectura que muchos hicieron de la película? Elección sucede en un colegio público estadounidense. El profesor, que interpreta a Matthew Broderick, se siente poco valorado por la administración pero querido por sus alumnos. Goza del respeto de su curso y se ve a sí mismo como la clase de maestro que cambia la vida de los muchachos que pasan por la escuela. Pero, cuando descubre que la adolescente Tracy Flick ha decidido postularse a la presidencia del colegio, algo se rompe dentro de él. Tracy Flick no solo es la muchacha a la que culpa por arruinar la vida de su mejor amigo,
otro profesor que debió irse del colegio. Tracy Flick es, bajo la mirada del profesor, demasiado ambiciosa y agresiva. Hay algo en la pasión con que Tracy acomete sus proyectos que a este maestro lo saca de quicio. Alguien tiene que detenerla, piensa el profesor. Alguien tiene que hacer algo. Y lo único que se le ocurre es convencer a otro alumno, el gran héroe deportivo del colegio, para que presente su propia candidatura y así anular la carrera de Tracy. Las consecuencias de este plan se desarrollan de maneras, por decirlo menos, inesperadas. Al final de la historia, la vida del profesor se ha arruinado por completo, su matrimonio se ha desmoronado, y su batalla electoral contra Tracy Flick ha puesto en riesgo no solo la reputación del colegio, sino también la fe de sus alumnos en la pureza del proceso democrático. Durante varios años, la lectura que muchos críticos y espectadores hicimos de elección fue más o menos así. Esta es la historia de un pobre tipo cuya existencia es arrasada al tratar de enfrentarse a esta fuerza maligna, a este monstruo de ambición que es la pequeña Tracy Flick. La figura de esta muchacha que se levanta al amanecer para hornear cupcakes que dicen vote por Flick y que se escribe por carta con mujeres exitosas de distintos ámbitos, pasó a ser con los años una de las tantas caricaturas que se infiltran del cine al mundo real. Pasó a ser, de hecho, la encarnación de ese cliché patriarcal de la mujer fuera de control que quiere trepar a lugares que no le corresponden. Un cliché que en distintos momentos de la política estadounidense le fue atribuido a mujeres tan diversas como Elizabeth Warren y en particular Hillary Clinton. Y la figura de Matthew Broderick en la película fue leída desde el extremo opuesto. Al igual que otros protagonistas desde fines de los 90, desde el Edward Norton del Club de la Pelea hasta el Kevin Spacey de Belleza Americana, pasando por los empleados de Enredos de Oficina, su personaje fue mirado incluso con lástima. El hombre sensato, pero carente de aspiraciones. La hormiga mediocre que a pesar de todo es capaz de mirar al mal de frente. Pero Elección, a estas alturas del siglo XXI, tiene una lectura muy distinta. Tracy Flick es un adolescente. Su propia historia con el amigo de Broderick, el profesor que es expulsado del colegio por relaciones impropias con una alumna, es de hecho una historia de abuso. Ella fue la víctima. Y sin embargo, Broderick la culpa a ella. ¿Y cuál es en verdad el pecado de Tracy Flick? Que quiere ascender en la vida, que es, se supone, una de las cosas que los profesores de ese colegio intentan enseñarle a todos sus alumnos. Según el personaje de Broderick, lo que la hace una fuerza del mal es que su hambre por el cargo de presidenta no viene de un deseo altruista, sino de la aspiración de moldear el entorno a su manera. Ahora, ¿no es ese acaso el impulso original de todo político, hombre o mujer, a lo largo de la historia? Lo que el profesor intenta castigar en ella es que tenga una personalidad, objetivos fijos, y una ambición que la inunda y al mismo tiempo la separa de sus demás compañeros. El profesor interpretado por Broderick quiere humillarla porque es especial, y porque tiene el empuje y energía que a él le faltan. Pero Tracy Flick no es una villana, es una adolescente. Es Broderick el villano, y son sus acciones las que siempre merecieron ser castigadas. Es desde esta lectura, que tal vez no era obvia en 1999, pero que hoy salta a la vista, que Elección sigue siendo una película clave, porque para hablar de democracia, se fue a visitar uno de los rincones más modestos del sistema, como son las elecciones escolares. Y desde ahí, Elección se las arregla para recordarnos algo que suele olvidarse. Una votación merece respeto porque todo el grupo acordó respetar sus resultados. Si ese resultado se manipula o desconoce, incluso en algo tan pequeño como la elección de una presidencia escolar, la votación ya no es un proceso, sino una farsa. La última vez que vemos al profesor en la historia vive en otra ciudad, tiene otro trabajo y otra familia, pero, se desprende de sus palabras, no tiene remordimientos por todo lo que hizo, ni por el daño que intentó causar, ni por las mentiras que dijo, ni por la manera en que intentó destruir los sueños de su alumna. Y esa es la gran ironía del personaje. El hombre que se vanaglorió toda su vida de ser un gran maestro, a la hora de la verdad, no fue capaz de aprender nada. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.